Gracias a Dios, qué bueno que podemos estar juntos para recibir la enseñanza de la palabra de Dios en el día de hoy. Vamos a estar hablando y comenzando un estudio nuevo. Estuvimos en Hebreos por unos meses largos, casi un año y medio. Y en el día de hoy vamos a comenzar a estudiar el libro a los Colosenses. Es una palabra muy hermosa, un libro muy hermoso, y hoy vamos a darle inicio para comenzar a estudiar la palabra de Dios. De la manera que nosotros lo hacemos para los que son nuevos o están por primera vez, nosotros vamos a estudiar el libro completo, vamos a estudiar versículos, palabras, expresiones, frases, y vamos a ir viendo poco a poquito el contenido de lo que la palabra de Dios nos quiere decir en ese contexto del libro a los Colosenses. Así que en el día de hoy, prepárese para un viaje. Dios nos va a hablar, Dios te va a hablar a tu corazón, Dios va a poner una palabra en tu vida, te va a dar entendimiento, te va a dar revelación, y sobre todo Dios va a afirmar nuestros corazones, porque la palabra produce fe. Dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y como hemos dicho siempre y hemos enseñado, no por lo que yo oí ayer, sino lo que yo estoy oyendo hoy. Así que hoy la palabra va a producir fe y la palabra va a producir entendimiento en el nombre de Jesús. Ahora, vamos a estudiar el libro de Colosenses y vamos a comenzar dando una pequeña introducción en el día de hoy y vamos a tratar de ir hasta el versículo número 8. Son 4 capítulos, básicamente. Es un libro bien corto, no nos va a tomar tanto tiempo como la otra vez, pero no queremos hacerlo de una manera rápida, sino queremos hacerlo con entendimiento, poder entender. Yo le animo a que usted no se desconecte, sino que usted haga el libro completo y usted va a ver que usted va a crecer, va a madurar y va a poder entender muchas cosas que la palabra de Dios nos dice para nuestras vidas. Siempre la palabra de Dios es eficaz, dice la Biblia, es eficaz. La palabra de Dios nunca está fuera de ¿cómo se llama? De expiración, o sea, no está en expiración, no caduca, esa es la palabra, gracias. La palabra de Dios siempre es vigente. Y nos vamos a dar cuenta que lo mismo que la iglesia del primer siglo experimentó es lo mismo que nosotros estamos experimentando en los últimos días. O sea, no hay nada nuevo debajo del sol. Siempre la palabra de Dios nos enseña un poquito en cuanto a esto. Ahora, el libro de Colosenses fue escrito a aquellos que estaban en Colosas. Colosa era un distrito que está ahorita en la provincia romana de Asia de aquel tiempo. Hoy sería la Turquía. Y Colosa estaba a unos 160 kilómetros al este de Éfeso y a unos 18 kilómetros de la Odisea y como a 21 kilómetros al suroeste de Hierápolis. Son ciudades que estaban ahí, estaban cercanas. Ahora, ¿por qué nosotros hablamos del contorno donde estaba la ciudad de Colosas? Porque el libro de Colosenses y el libro de Efesios tienen mucha similitud en la expresión de lo que Pablo quería comunicar. Colosenses fue un libro que fue impulsado por una noticia que él oyó de lo que estaba pasando en ese lugar. Y creo que cuando usted busca históricamente, él inmediatamente que escribió la epístola a los Colosenses, escribió la epístola a los Efesios. Y fue circulada por toda esa región de Asia Menor, y la palabra fue llevada en un lugar, en todas las iglesias que habían sido establecidas en ese lugar. Así que el libro es de 4 capítulos y fue dirigido a la iglesia que estaba en Colosas. Pablo nunca estuvo en ese lugar, eso es lo interesante. Y vamos a ver por qué ahorita él escribe esta carta. Él nunca estuvo en ese lugar. Él no fue el que fundó esa iglesia tampoco.
y es bien interesante porque la persona que fundó esa iglesia se convirtió con Pablo cuando Pablo estaba en Éfeso. Por eso es importante ver la relación. Pablo duró 2 años en Éfeso predicando la palabra. Fue el lugar donde él duró más tiempo predicando. O sea, porque se estacionó allí por 2 años. Y dice la palabra, cuando usted lee el libro de los Hechos, a mí me encanta, dice que hacía Dios milagros extraordinarios a través de las manos de Pablo. O sea, fue un tiempo muy hermoso donde Pablo tuvo que estacionarse. Y la persona que fundó la iglesia que estaba en Colosa se convirtió en ese tiempo con Pablo. Y luego entonces él volvió a visitar a Pablo que estaba preso. Y Pablo escribe esta epístola desde la cárcel. Él le va y le dice, mira, estoy enfrentando estas cosas. Y te va a ver que lo que estaba enfrentando son cosas que nosotros estamos enfrentando en el día de hoy también. Él le dice, estamos enfrentando ciertas cosas que nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Y entonces Pablo escribe esa carta. Para aquellos que están anotando, Pablo escribió 4 cartas desde la prisión. Fue la carta de los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esas 4 epístolas Pablo la escribió desde la cárcel. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Cuál era el objetivo principal para poder entrar en el tema? Este grupo de creyentes estaban siendo atacados. Y siempre el enemigo viene a desviarnos de la verdad y de la esencia del evangelio. Ellos habían recibido a Cristo. Ellos habían recibido al Señor. Ellos habían recibido la palabra que Dios había impartido al hombre que fundó la iglesia a través de Pablo y funda esa iglesia. Pero vinieron elementos específicos de legalismo, gnosticismo y otra secta que vinieron a traer y a entrar pensamientos que estaban mezclados con la palabra de Dios y con el cristianismo. Y los creyentes comenzaron entonces a mezclar ciertas cosas y Pablo por eso escribe la epístola a los colosenses. Yo no sé, nosotros tenemos un carro nuevo que tenemos, una Pilot, hace poco, y me da gracia porque cuando usted va conduciendo con ese carro, y a mí tiene algo como en el Navigator, en la navegación del carro, que si una de las ruedas cruza y topa la raya, me tiembla. Ahora, si yo pongo la luz direccional y me muevo, no tiembla. O sea, ella sabe cuando yo pongo la luz, porque si yo pongo la luz es que yo estoy consciente que me voy a mudar al otro carril. Pero cuando yo no pongo la luz y yo la piso, ella me tiembla. Ahora, ¿por qué el carro viene con ese sistema? Porque lo que está haciendo la asunción de que puede ser que yo esté durmiendo o que yo no me esté dando cuenta que me estoy pasando al otro carril. Y entonces viene como una señal para decirme, hey, si estás durmiendo, despiértate, mira que te está cruzando al próximo carril, o simplemente para llamarme la atención. Y eso fue lo que Pablo hizo con la epístola. Él ve el peligro que venía. Y cuando él vio el peligro que venía, él escribe para que la iglesia no se desvíe, sino que pueda continuar en el proceso de la obra de Dios que había comenzado en el corazón de ellos. Y por eso traigo esa ilustración, porque esta epístola fue escrita principalmente para hacer una corrección de un grupo de personas que iban camino y que habían recibido a Cristo en su corazón, pero en ese caminar, en ese andar, se le infiltra herejías y doctrinas contrarias, y Dios entonces envía a Pablo a que escriba esa carta para que ellos vuelvan otra vez y no se salgan del camino. Y damos gracias a Dios a eso, ¿no? Por eso, porque Dios siempre nos da el aviso. Dios nunca deja a la iglesia sin aviso. ¿Cuál es el objetivo de esta carta? Porque la carta a los Efesios habla de Cristo como supremo. Supremo en la creación, supremo en todas las áreas. Es como la supremacía de Cristo en el cosmos, en todo el universo. Efesios habla de Cristo, pero lo encaja que Cristo es cabeza de la iglesia.
Entonces, las dos hablan ciertamente de la supremacía de Cristo, pero una en el contexto del cosmos y otra en el contexto del cuerpo de Cristo. Cristo es el que tiene que tener la preeminencia, Cristo es la cabeza, Cristo es el Señor de todo, pero también Cristo es el Señor y el Creador y el primogénito de toda la creación. Durante los años 60, aquí en Estados Unidos, hubo un movimiento, y yo traigo esto a la luz. Estaba leyendo un artículo del año 1973. Se escribió el 21 de junio del año 1973 en una revista de Time Magazine. Usted la puede buscar, dice Jesus Revolution. Y estaba mirando cómo ellos escribieron acerca de lo que estaba pasando en los años. Comenzó en los años 60, pero tuvo su auge en los años 70. Un movimiento que comenzó en el oeste de los Estados Unidos llamado el Movimiento de Jesús, Jesus Movement. Y fue un movimiento donde los hippies, la gente que estaba en droga, la gente que estaba viviendo una vida loca, comenzaron a convertirse. Dios comenzó a escribir todo eso. Y durante ese tiempo vino un líder conciliar que se le entrevistó cuando estaban haciendo la revista, ¿no? el artículo. Y entonces ese líder conciliar no podía reconciliar de cómo un movimiento de gente hippie que se paraba en el púlpito también en pantalones cortos, en chancleta, con el pelo largo, lleno de tatuajes, cómo esta gente se habían convertido y cómo ellos no habían cambiado tal vez en el parecer físico, pero había una transformación que Dios había hecho en el corazón de ellos. Y esas iglesias estaban alcanzando gente que eran imposibles de alcanzar por la iglesia tradicional. Y el líder conciliar dijo algo bien interesante, pero tenía un sentido que no estaba completo. Él decía, no, ese movimiento solamente tiene a Jesús. Y cuando yo leí eso, yo dije esto: todo lo que tú tienes y todo lo que tú necesitas es Jesús. Él lo dijo en un contexto como: esta gente no tienen educación, no tienen teología, no tienen tal vez templos como nosotros, solamente tienen a Jesús. Pero ¿qué más tú puedes tener? Lo que necesitamos es a Jesús, y gracias a Dios que lo tenemos en nuestros corazones. Y lo que tú necesitas se llama Jesús. Ahora, ¿cuál era el problema? Vamos a entrar en materia. ¿Cuál era el problema que había aquí en este contexto? El problema principal era que el legalismo había entrado. Ahora, ¿cómo había entrado el legalismo? El legalismo no había entrado como entró en nuestros tiempos con la ropa y algunos aspectos, ¿no? De que no te ponga pantalones, no te ponga aretes. O sea, ciertas cosas que han predominado en algunos ambientes evangélicos acerca del legalismo. El legalismo fue como resultado del judaísmo. Se dice históricamente que habían por lo menos 50,000 judíos que vivían en esa región en ese tiempo. Acuérdense, cuando tú tenías 50,000 judíos, hombres que vivían en la región, ¿qué hacían ellos? Ellos iban todos los sábados a las sinagogas, pero algunos de ellos también se convirtieron y recibieron a Cristo. ¿Y cuál era el problema? De que ellos decían, la gente no puede ser salvada si ellos no guardan la ley de Moisés. O sea que para yo ser salvo tenía que recibir a Cristo, pero también tenía que guardar una ley o los estatutos de Moisés. Ahora, yo no quiero pasar mucho tiempo allí, porque nosotros nos pasamos 1 año y 9 meses hablando aquí de que Cristo es el mejor pacto, mejor promesa. Él es el todo y en todo. Cristo, o sea, ese mensaje que se predicó en el libro de los Hebreos siempre exalta la grandeza de Dios. Mejor sacrificio, mejor ofrenda, mejor sacerdote. Él es el reposo. O sea, Cristo tiene la preeminencia en todo el libro de los Hebreos. También nosotros estuvimos estudiando el libro de Gálatas. Si usted lo quiere escuchar, todo el libro de Gálatas lo hicimos y hablamos del problema que había en el legalismo. ¿Dónde se resolvió el problema del legalismo? En Hechos capítulo 15.
Cuando el concilio de la iglesia de Jerusalén se reúne, ¿qué dice? Ellos vienen, se reúnen y dicen: no molestemos más a los gentiles. Díganle que solamente no sacrifiquen la comida a los ídolos y que no beban sangre. Ese fue simplemente el consejo, ¿no?, que se le dio, pero que Pedro pudo testificar de cómo Cornelio y esa gente que eran gentiles le cayó el Espíritu Santo y ellos se salvaron sin guardar la ley y recibieron el Espíritu Santo sin haber guardado nunca el concepto de la ley. Y se dieron cuenta a través de Pedro que el evangelio también era para alcanzar a los gentiles. Y fue algo bien poderoso nosotros poder entender eso, y nosotros lo estudiamos ya. O sea, no me quiero detener allí porque, oye, me sería repetir 1 año y 9 meses y o sea, volver a repetir todo eso. Así que usted sabe que el legalismo, los días de fiesta, el chofar, el talí, todo lo que usted pueda, no lo puede sustituir por la persona de Cristo. Lo repito otra vez, porque esto es bien importante, porque esto es lo que va a pasar en los últimos días. Así como en el principio de la iglesia primitiva, el principio va a ser el final y el final va a ser como en el principio. Por eso hay persecución ahora, porque en el principio la iglesia fue perseguida. ¿Por quién fue perseguida? Por aquellos que no querían que se hablara de Cristo. ¿Qué está haciendo ahora los medios de comunicación y todo el mundo? Están persiguiendo todo aquello que tiene lo de Dios y todo aquello que refleja el cielo en la tierra. El principio de la iglesia va a ser el final, y la iglesia final va a tener lo mismo. Vamos a tener los mismos retos y problemas que la iglesia primitiva estuvo, y nosotros ahora tenemos que abrir nuestros ojos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener entendimiento de cómo nosotros vamos a enfrentar ciertos retos que nosotros vamos a pasar aquí en la tierra en este tiempo. Y uno de ellos va a ser el judaísmo. Aunque usted no lo crea, hay un movimiento muy fuerte. Y no tengo, tú sabes, ya he hablado tanto de eso, pero lo quiero siempre reafirmar. El evangelio usted no le puede añadir nada más. Porque cuando usted le añade algo a Cristo, usted está ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque usted está diciendo que Cristo no fue suficiente para salvar y perdonar sus pecados en el nombre de Jesús. Amén. Se lo va a dar ese aplauso de eso al Señor fuerte. Diga conmigo, mientras usted aplaude, diga Cristo. Los hermanos que están conectados en el campo del norte, diga Cristo. Cristo es suficiente. Y eso es bien importante, porque nuestra fidelidad y nuestro enfoque debe ser, y no quiero adelantarme, pero hay algo tan precioso que dice este libro, que yo tengo que ser fiel a lo que he recibido. En otras palabras, yo tengo que ser fiel en confiar en lo que el Padre ha confiado en el Hijo, que lo que el Hijo iba a hacer por mí y por ti. Y yo tengo que tener fe de que lo que Dios determinó y lo que Dios configuró y lo que Dios dijo que Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario es suficiente para yo no tener que añadirle nada más a lo que Dios ha hecho en la persona de Cristo. Lo único que tú necesitas es a Cristo. Lo único que tú necesitas es permanecer en Cristo. Lo único que tú necesitas es caminar en Cristo. Tú no necesitas añadir nada más, porque Cristo es suficiente para poner todo lo que te haga falta en esta vida y en la vida eterna. Así que el legalismo estaba presente. Ahora, había algo más que era un poquito mucho más difícil. Era el miticismo gnóstico. Y ahí es donde nos vamos a detener un poquito, porque era lo que realmente estaba enfrentando la iglesia de los colosenses. Había un legalismo, pero había algo, era el comienzo del gnosticismo. Yo no sé cuánto han oído esa cosa. Yo tenía una prima, hermana, hija de mi tía, evangélica toda su vida, y después cayó en el gnosticismo. Hoy estaba con un pastor, comiendo con un pastor, y él me contó, yo no sabía, y yo me sorprendí. Dice, no, yo era gnóstico.
Íbamos a República Dominicana, íbamos a Bonao, a Sonador, a mirar las estrellas y a llamar las cosas extraterrestres. Y dice que venían cosas, eran demonios que se manifestaban. Y yo me sorprendí mucho, ¿no?, por lo que él me contó hoy, porque nunca había conocido una persona, pastor, que practicaba el gnosticismo. Ahora, ¿cuál era el reto? ¿Qué era lo que pasaba con el gnosticismo? O con ese misticismo gnóstico. Gnopsi es conocimiento. Lo que ellos estaban diciendo era que la salvación venía por medio de un conocimiento secreto. Y eso es lo primero que tenemos que nosotros desenmascarar. El evangelio nada es secreto. El evangelio no es para gente élite. De que no, yo tengo la revelación, yo tengo la última revelación, yo tengo el último secreto de lo que Dios ha dicho. El evangelio nunca trae nada secreto. Todo lo que Dios hizo, lo hizo públicamente, y por eso su Hijo, aunque era una vergüenza pública, fue crucificado y murió en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. O sea, lo primero es que no hay ningún conocimiento secreto. Y la Biblia siempre, por eso yo siempre le he dicho a las personas que somos parte de esta congregación, y es muy importante volver a recalcar, de que nosotros no podemos dar profecías en secreto. Déjeme repetirlo otra vez. No, que yo tengo una palabra y te la quiero decir, pero no se la diga a nadie. Hermano, usted cae en la trampa del enemigo, porque la palabra de Dios dice que toda profecía debe de ser dada con testigo, para que todo el que esté presente pueda juzgar si la palabra viene de Dios o no. O sea, aquí no hay palabras secretas. Puede haber algo que Dios te quiera decir en privado, pero tiene que haber testigos siempre. Tiene que haber ancianos, tiene que haber alguien que pueda ser parte y pueda hacer juzgar la palabra. Por eso es bien importante, porque muchas veces muchas iglesias caen en ese error. Y gente que son nuevas, que llegan a la iglesia, cuando digo nueva en el evangelio, no que son nuevas como visita o que son parte nueva de la congregación, sino que son nuevas, se convierten así. Hoy estaba con un pastor y me dijo algo tan interesante, porque él va mucho a la India y a África. Entonces yo le dije, ¿cuál es la diferencia? Porque en la India hay muchos dioses, pero en el África, mire lo que pasa, en el África hay mucha brujería. Y cuando se convierte, si no hay un alineamiento correcto, como ellos operan con el espíritu de brujería, entonces le profetizan a la gente, no con el espíritu de Dios, sino con el espíritu del diablo. Y dice, y entonces me explicó algo que yo no entendía. Dice, por eso tú miras que hay personas que cuando van al África engañan a las multitudes, le sacan la mayor cantidad de dinero a toda esa gente, porque si tú le dices que tú le estás dando una palabra profética, ellos se postran, porque ellos creen que Dios le está hablando, aunque sea el mismo diablo o sea el espíritu humano de la persona que le esté profetizando. Así que diga conmigo, no hay nada secreto. En Dios no hay nada secreto. No hay un evangelio secreto, no hay un conocimiento secreto, no hay una revelación secreta. Lo de Dios siempre está sobre la mesa. Y todo lo que se haga tiene que estar a la luz, porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y todo el mundo dice amén a eso. Ahora, ¿cuál era el problema que yo tenía? Porque tenemos que ir entrando en el tema. Ellos creían que todo lo material era malo y que lo espiritual era lo bueno. Mire qué cosa. O sea, si ellos venían aquí, todo lo material, todo el mundo físico, todo el mundo material era malo. Por eso tenían el concepto de que Dios no pudo crear el mundo físico. O sea, ese era el concepto del gnosticismo. O sea, Dios no creó el mundo físico. Ahora, ¿por qué eso era importante? Entender que eso era una falsa doctrina. Porque la encarnación de Dios en la persona de Cristo tenía un cuerpo físico.
Ahí está el problema. Si ellos decían que Dios no fue el que creó la cosa física, entonces, ¿quién era Jesús? Entonces ellos negaban la encarnación de Jesús, pero no negaban la deidad de Jesús. O sea, mira qué confusión. Decía, Jesús, ese cuerpo humano, eso no lo hizo Dios. Pero creían en el Cristo, en la deidad, en el Espíritu. Y decían, no, eso sí, eso sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? Si usted se fija, Dios me hizo hacer una observación hace mucho. Ahora en nuestro tiempo, la gente es al revés. En la iglesia primitiva era Cristo, Jesús, no es real porque tiene un cuerpo físico. Creemos en Cristo, en lo espiritual. Pero ¿cuántos saben que si las dos cosas no están juntas, la redención y lo que Dios hizo en la cruz del Calvario no tiene ningún significado? Porque lo que ellos decían era que cuando Jesús fue crucificado, el Cristo, lo de Dios que estaba en él, salió de él y eso no fue a la cruz. ¿Y cuántos saben que es una diablura? Porque si Dios no estaba en Jesús, nuestra redención no sirve. Cristo estaba en Jesús. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso? Porque ahora usted puede mirar lo que es lo contrario. ¿Qué dice la gente ahora? Creemos en Jesús, pero no creemos que Jesús es Dios. Entonces, ahora la torta se viró en los últimos días. En la iglesia primitiva era, creemos en Cristo, en el que es eterno, pero no creemos en Jesús porque es un cuerpo físico. Ahora, en nuestro tiempo, creemos en Jesús. Nadie tiene problema con Jesús. El problema con la gente cuando tú le dices que no hay salvación si no es a través de Jesús. El problema, si tú quieres ver a alguien endiablado de las personas de este tiempo, dile que a Dios solamente se puede llegar a través de Jesucristo. Ahí que está el problema. No, ¿por cómo va a ser? Dios es eterno. Yo puedo llegar a Dios por conocimiento, yo puedo llegar a Dios por filosofía. No importa cómo tú llegues a Dios, lo importante es que tú llegues a Dios. Yo te tengo una buena noticia, porque en Hechos dice algo tan poderoso: en ningún otro hay salvación y nadie puede llegar a Dios si no es a través de la persona de Jesucristo. Dígame a eso, dígame a eso. Amén, amén. Solo la persona de Jesucristo puede hacerlo. Y mire qué diablura, porque ellos decían que Dios había creado otros dioses que eran menor y que estaban en diferentes rangos y jerarquía. Y llegó a uno, ¿no? Le llamaba Eón. Esa es la frase. La palabra Eón en el griego es cada una de las inteligencias eternas o entes divinos o agentes divinos. Entonces, en la filosofía griega había eón. ¿Qué quería decir eso? Que habían eón que tenían diferentes rangos, eran como ángeles. Y uno de ellos, el más bajito, fue el que creó el mundo. Y para yo llegar al Dios, al de allá arribota, yo tenía que pasar ciertos grados y ciertos niveles hasta que yo llegara a la persona principal, que era Dios. Entonces era una confusión, porque nosotros sabemos que a Dios solamente se puede llegar a través de una sola persona, y esa persona se llama Jesús, el Hijo. Por eso Cristo tiene no solamente Cristo tiene la preeminencia, sino que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y eso lo vamos a estudiar la semana que viene, pero no quiero entrar ahí todavía, porque la imagen, o sea, si tú quieres entender a Dios y tú dices, bueno, muéstrame a Dios, solamente tú tienes que ver a Jesús. O sea, el que vivió en aquel tiempo vio a Dios encarnado. Él era la representación y la imagen del Dios invisible. Y cuando fue resucitado, ahora ese cuerpo de Cristo ahora fue glorificado y eternamente está sentado a la diestra de Dios Padre,
por todas las eternidades, intercediendo por nosotros continuamente, porque ahora Él es hombre y es Dios. Y esas dos naturalezas se unieron en la persona de Cristo Jesús. Por eso ya Pablo dice, por eso Pablo, Cristo Jesús, antes era Jesucristo, ahora es Cristo Jesús, porque ahora es el que resucitó, el eterno, que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre en la majestad de las alturas. Así que esta gente, el misticismo gnóstico, quería entonces decir que yo tenía que caminar ciertos niveles para poder llegar a conocer a Dios. Ahora, ¿qué otra cosa había allí? Había un ascetismo religioso. ¿Qué es un ascetismo? Ascetismo es una doctrina que propone alcanzar la perfección moral y espiritual por medio de austeridad y renuncia de placeres o cosas materiales. Si renuncio a esto o a aquello, entonces Dios me va a mirar de una manera diferente. Los que venimos del trasfondo pentecostal nos damos cuenta que eso es un engaño. Porque Dios no me va a amar más, ni me va a querer más, ni me va a escuchar más. ¿Sabes? Y nosotros, ¿sabes? Tenemos unas prácticas y yo no te digo, bueno, yo respeto lo que tú hagas. Pero tú no me vengas a decir a mí que porque tú dormiste en el suelo, en silicio, Dios te va a oír más. Eso es imposible. Porque Dios te oye, ¿es por qué? Por la persona de Cristo. Hello. No, porque yo ayuné. No, está bien. El ayuno no le dobla la mano a Dios. El ayuno lo que hace es que te desliga a ti de lo natural para que tú estés más sensible a lo espiritual. Pero el ayuno no va a torcer la mano de Dios para que Dios haga algo. Lo que Dios va a hacer y lo que Dios va a hacer contigo en el futuro no es como resultado del ayuno, no es resultado de porque tú duermas en el piso, aunque tú quieras dormir en el piso, no importa, pero eso no es lo que va a alcanzar y va a tocar el corazón de Dios. Lo que toca el corazón de Dios, lo que alcanza el corazón de Dios es cuando Jesús dijo en Juan, todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, Él lo hará. Es el nombre de Dios en nuestras vidas que nos da el acceso para entrar a la presencia del Padre que está en los cielos. Hay cosas que yo debo de cambiar. Hay cosas que yo tengo que renunciar, eso es verdad. Porque van en contra de la palabra de Dios. Pero es como resultado de lo que ya yo recibí. Es como resultado de su naturaleza. Es como resultado de que ya yo tuve un encuentro con Dios. Dijo, dejo esto porque no me conviene. Como decía Pablo, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Hay cosas que Dios te va a decir a ti específicamente que la debes de dejar. Pero eso no quiere decir que tú vengas a traer una doctrina y decir a todo el mundo, bueno, el Señor me dijo anoche, como pasó con una hermana al principio, cuando comenzamos la iglesia, ya no está aquí y ya cambió también. Ella cambió esa gracia. Dios mío, gracias que tú no la dejaste en ese camino. Yo me acuerdo, ella vino y dice, no, porque el Señor me dijo que me tengo que quitar todo, no me debo de maquillar, no debo hacer nada. Y esta iglesia permite, o sea, lo traigo no como una crítica, lo traigo como una enseñanza, porque ahora esa persona se maquilla y se arregla. Pero cuando ella vino, pero ¿qué era? Era que esa persona era una prostituta. Y ella vendía su cuerpo. ¿Y qué ella hacía para vender su cuerpo y para que los hombres la miraran? Ella se apretaba bien los pantalones, ella se maquillaba. Entonces, ¿qué le dice Dios? Yo te quiero santificar. Entonces, tú tienes que dejar esto, tú tienes que dejar aquello. Pero era un trato para ella. Yo se lo dije 1000 veces, mi hija, es un trato de Dios para ti. Eso no es para que yo decirlo a la iglesia que todo el mundo ahora vista como tú quieras vestir. Es que tú tienes un trasfondo y Dios está limpiando y está regenerando tu hombre interior, Y un día tú vas a ver que tú vas a volver y porque eso es algo, es un trato de Dios contigo. Y efectivamente, con los años lo entendió y ahora está felizmente casada y nosotros la conocemos. No está aquí, hace muchos años que salió de acá, pero todavía la conocemos y mantenemos esa relación tan linda. ¿Por qué? Porque era un trato de Dios para ella, por lo que ella había experimentado y vivido. Entonces hay cosas que Dios te va a decir a ti específicamente, pero eso no quiere decir que es para toda la iglesia. Hello. ¿Estamos claros en eso?
Entonces no podemos hacer doctrina de nuestra experiencia y de nuestro trato de Dios con nosotros. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos en lo que nos movemos. Así que el ascetismo religioso era renunciar a cosas simplemente para que Dios pudiera mirarme de una manera totalmente diferente. Ahora, vamos a leer un poquito ahora la palabra de Dios en el tiempo que nos queda para mirar lo que Pablo comenzó a escribirle a la iglesia que estaba en Colosas. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Y qué dice acá? Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, Pablo, como ya nosotros conocemos, da la introducción. Él introduce la carta como el apóstol de Jesucristo y introduce a nuestro hermano Timoteo. Y habla a los santos, aquellos que han sido separados para Dios. Ahora, ¿qué yo puedo notar aquí? Y esto es bien importante y lo vamos a recalcar varias veces, porque él habla a los santos. ¿Ve? Siempre la idea es expresada de una manera en plural, porque está hablando del cuerpo corporal. No está hablando de un individuo. Nosotros somos los que hemos individualizado el mensaje del evangelio. Es una comunidad y esa comunidad toda debe ser santa. Si Dios está en el corazón de usted y si Dios está en el corazón mío, lo que debe de producir la nueva naturaleza en mí es santidad. O sea, no es que hay una diferencia que tú tienes que ser santo y bueno, no, todos somos santos, todos tenemos que caminar bajo la gracia que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de la persona de Jesús. Si usted está aquí o una persona entra aquí y no muestra la santidad de Dios, entonces tenemos que darnos entonces el espacio para mirar si verdaderamente esa persona ha sido transformada por el poder y la gracia salvadora de Jesús. No nos vamos a convertir en personas que vamos a juzgar, pero sí tenemos que darnos la oportunidad. Porque usted va a ver lo que Pablo dice ahorita. El evangelio tiene que dar fruto. Él habla del fruto y lo habla en singular porque el fruto es uno. Y eso lo habíamos estudiado en Gálatas. El fruto del Espíritu es, no son, es. Las obras de la carne es en plural, pero el fruto del Espíritu es uno, y de ahí emana todo lo demás. Del amor emana la paciencia, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Todo emana de un solo fruto, y ese fruto se llama amor. Así que lo primero que él habla acá es de que los santos, fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, dice: gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, Pablo dice aquí algo bien poderoso. Dice: los hermanos que están en ¿qué? Diga conmigo, en Cristo. O sea, es una de las frases más poderosas que Pablo usa. La usa más de 164 veces en el Nuevo Testamento. De que nosotros estamos en Cristo. Que en Cristo estamos juntamente crucificados. Que en Él hemos recibido, Él es nuestra esperanza de gloria. O sea que estamos en Cristo. Él es nuestra dirección, Él es nuestra localidad. Tú puedes saber dónde tú tienes que ir porque tú estás en Cristo. Tenemos dirección, tenemos localidad. Y dice aquí: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 3, dice que él siempre oraba por ellos. No cuando se acordaba, algunas veces oro por ustedes, no. Él tenía, y aunque él no había fundado esta iglesia, dice que continuamente él estaba orando por ellos. Y dice acá: damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Padre? ¿Y de quién es Padre? Es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí entra el concepto de padre, porque el ser padre no es un sentido de la sexualidad,
ni tampoco una secuencia cronológica, sino en la relación íntima de un padre e hijo. Dios se revela desde el seno familiar. Por eso Él es el pariente más cercano, eso es la redención. ¿Quién es el que redime? El más cercano. Y eso lo vamos a entrar cuando entremos en lo de la sangre, porque la sangre es redención. ¿Quién es el que redime? Te redime siempre el familiar más cercano. ¿Y quién es el familiar más cercano que tenemos? Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Él es Adán, hijo de Dios. Dios creó un hijo y como padre, entonces Él vino a rescatar a su hijo que se había perdido. Entonces, Padre es en ese sentido. Dios siempre se ha revelado, aún en el Antiguo Testamento. Ahora dice acá, dice siempre habiendo oído de la fe en Cristo Jesús y el amor que tenían a todos los santos, a causa de la esperanza que hoy está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. He oído la fe de ellos. ¿Cómo él había oído la fe de ellos? Por Epafras. No, verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Entonces aquí vemos Epafras fue el que fundó las 3 iglesias en las 3 localidades. ¿Y qué hizo él? Él enseñó, él habló la palabra de fe sobre ellos. Ahora, aquí hay algo bien interesante que quiero observar. Si usted se fija, si está conmigo ahí en la Biblia, él dice el verso 4, dice, y del amor, la última parte, que tenías a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora, aquí siempre la palabra nos habla de amor y esperanza y fe. Entonces aquí vemos, Pablo siempre usa este concepto, siempre, y no era algo que era simple, él siempre lo usaba, el concepto del amor, la fe y la esperanza. Ahora, ¿por qué siempre le hablaba eso? Porque el amor, Dios es amor y el fruto lo produce el amor. Y la gracia de Dios en nosotros, que viene como resultado de la fe, del don, del carismata, del regalo de Dios en nosotros. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza está ligada al que Cristo una vez más va a volver a la tierra. Esta es una esperanza viva, por eso habla de la resurrección de los muertos. Cristo un día va a retornar. Y Pablo siempre, cuando hablaba del Evangelio, siempre mencionaba esas le llaman triada, ¿no? Esas 3 palabras: fe, amor y esperanza. ¿Y qué dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 13, verso 13? Y el mayor de estos 3 es ¿cuál? El amor. Y la fe, dice, la fe es en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque es el objeto de nuestra fe. ¿Es fe en quién? Diga conmigo, en Cristo. Entonces esto es bien importante, porque aquí entonces él comienza a atacar lo que estaba pasando en esta comunidad. Nuestra fe es en Cristo. Nuestra fe no es en la oración, aunque yo debo de orar. ¿Me estoy dando a entender? O sea, mi fe no es porque yo ore, mi fe debe ser en la persona. Que me acerco a él, me acerco a esa persona a través de la oración. No estoy tratando de anular algo para expresar algo. No, simplemente quiero darle la perspectiva correcta. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Que mi fe es en Cristo. Él es el objetivo de nuestra fe. Cristo es la esfera donde nosotros nos movemos. Es el objeto de nuestra fe, la base de nuestra fe y la esfera de nuestra fe. Yo tengo que poner mi objetivo en la fe del Hijo de Dios. Tengo que creer que mi fe en esa persona es lo que me va a dar la gracia de yo acercarme a Dios y sobre todo recibir la vida eterna.
¿Cómo nosotros combatimos las falsas doctrinas en la comunidad? ¿Cómo podemos nosotros combatir? Porque todo debe estar en la luz y todo debe estar enfocado en la naturaleza y en la persona de Cristo Jesús. Ahí debe estar mi fe. Ahí debe estar esa gracia. Ahí debe estar puesta mi esperanza. Esa es la base de nuestra fe. No es en cosas, sino en una persona. Lo repito. ¿En quién yo tengo que tener fe? ¿En el hermanito que oró por mí? ¿Ves? Porque yo me puedo, ¿no? Poner a un lado de alguien. Ay, por eso siempre hay un problema. Cuando nosotros nos centramos en nuestros dones, en nosotros, ahí es donde nosotros mal comunicamos y no guiamos a la persona bien. Porque yo puedo decir, no, usted tiene que venir donde mí. Yo soy el pastor de esta casa. Y usted tiene que creer lo que yo le digo. No, usted tiene que creer lo que Dios dice. Usted tiene que creer en la palabra de Dios. Usted tiene que tener fe no es en mi oración. Usted tiene que tener fe en Dios. Y cuando usted ve personas que lo que quieren es agrupar la gente y lo que quieren es, no, porque fulanita sí sabe orar, no, porque esa cuando ora Dios le contesta. Entonces usted está poniendo la fe en la obra y en la forma de una persona y no está dando cuenta que no es la persona, sino es Dios a través de esa persona. Entonces no se enfoque en el don, no se enfoque en la persona, no se enfoque en la manifestación, enfóquese en lo que se manifiesta a través de esa persona. Y lo que se manifiesta a través de esa persona es el don de Cristo que fluye para bendecir y traer vida al cuerpo de Cristo. Ay. No ponga los ojos en los hombres. Es en Dios. Porque es la fe en Cristo. Es la fe en nadie. Porque entonces usted se va a tener en un momento va a llegar donde usted va a tener se le va a caer el ánimo. Porque usted va a decir, wow, Dios no hizo lo que tenía que hacer. Porque usted puso la vida y los ojos en alguien. Por eso nuestros ojos tienen que estar abiertos espiritualmente. Porque no es en base a lo que yo pueda hacer, sino en lo que yo he creído. ¿Por qué? Mire este pensamiento. Cristo no tiene una verdad. Cristo no habló verdad. Cristo es la verdad. Eso es diferente. Y tú sabes lo que hizo la resurrección. Eso a veces no lo puedo explicar. Por eso a mí me llena yo quiero salir corriendo. Porque lo que hizo la resurrección fue establecer a Cristo como verdad por toda la eternidad. Mahoma murió y no resucitó. Todas esas religiones que se han salido por ahí, búsquelo. El que la fundó todavía está en la tumba. Por eso la resurrección es tan importante. Porque la resurrección es la validación de Dios que lo que Cristo hizo es perfecto, es eterno y nunca perderá su poder ni su eficacia. Nuestro Cristo, lo que Él hizo por nosotros, siempre tendrá el poder y la gracia para siempre salvarnos y socorrernos en todo momento y en todo tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Y esta iglesia se estaba deslizando. Y Pablo dice, mire, yo estoy orando por ustedes, porque su fe debe estar en Cristo. Porque el conocimiento que ustedes están buscando no es un conocimiento secreto. Vamos a ver esa palabra ahorita, porque es bien interesante la palabra que usa para hablar acerca del conocimiento. Vamos a ver el verso 6.
para ir terminando. Y seguimos la semana que viene porque no estamos tan apurados. Estamos en la introducción. Mira lo que dice acá, verso 6. Vamos a leer el 5 para coger el contexto. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada, ¿dónde? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Por dónde yo oí la palabra verdadera? Por el Evangelio. Que ha llegado hasta vosotros. Así como todo el mundo, como a todo el mundo. Bueno, aquí no se refiere al mundo greco-romano de aquel tiempo. Es una exageración, una hipérbole común en el Nuevo Testamento. Era el mundo conocido. Al mundo, el término griego cosmo, el planeta físico, la humanidad, las estructuras gubernamentales e institucionales. Allí Dios había llegado. Y dice, y lleva fruto. ¿Cómo está fruto? En singular. ¿Y qué pasa con el fruto? ¿Cuántos lo pueden leer conmigo? ¿Y lleva qué? Fruto y... ¿Qué pasa con el fruto? Crece. Él lleva el fruto y crece. Lo de Dios debe de crecer en ti y en mí. Lo voy a repetir otra vez, porque yo no puedo. Tú sabes, cuando nosotros llegamos a un momento en nuestra vida cristiana, a veces nos paramos de crecer. Pero si tú has venido en esta noche y tú estás oyendo esta palabra, el fruto de Dios en tu vida, si está menguando y no está creciendo, tú vas a tener que en esta mañana despertarte y decir, Señor, no importa cuántos años yo tengo en el Evangelio, no importa cuántos años yo recibí la palabra del Evangelio, no voy a estar aquí indiferente. Muchas personas vienen indiferentes porque se cansan, simplemente vienen a la congregación, a venir a congregarse simplemente porque es una costumbre, pero tenemos que venir con expectativa. Y si el domingo venimos con expectativa, Dios te va a hacer que tú crezcas cada vez que tú entres por la puerta de esta casa, porque estás recibiendo la palabra de verdad, la palabra verdadera del Evangelio. El fruto te tiene que crecer. Debe de crecer. Mira, el tiempo de esta frase está en voz media verbal, de la cual se enfatiza que el sujeto está realizando la acción del verbo ahora. Por eso cuando uno lee en el griego uno se da cuenta entonces que el sujeto está realizando la función del sustantivo, del sujeto. O sea, en otras palabras, la acción del Evangelio me hace crecer. O sea que el Evangelio tiene el poder de reproducirse en sí mismo. El Evangelio no se detiene. El mundo y el diablo y los gobiernos de la tierra quieren detener el Evangelio, pero yo le tengo buena noticia. No lo pudieron detener en la iglesia primitiva, no lo pudieron detener en la Edad Media, no lo pudieron detener cuando el Evangelio estaba como en una oscuridad y todo el mundo creía que se había muerto todo. Por eso Dios una vez más volvió y envió la manifestación del Espíritu en Azusa Street, porque es el Espíritu cuando viene a nuestras vidas que nos capacita, nos empodera y nos trae una vez más la realidad y la vivencia del Evangelio. El Evangelio es vida, el Evangelio es poder, el Evangelio es gracia, el Evangelio es unción, el Evangelio es esperanza, el Evangelio es la verdad, el Evangelio es Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Tenemos que continuar creciendo, no nos podemos detener. El Evangelio tiene una acción en nosotros.
Y yo oro en el nombre de Jesús, que no importa cuántos años tú tengas en el Evangelio, no importa qué tiempo tú te convertiste, que tú en esta noche, tú salgas de este lugar y salgas por estas puertas con un compromiso. Señor, yo he recibido una gracia, yo recibí un Evangelio que es eterno, yo recibí una verdad, y esa verdad es en la persona de Cristo, y Cristo está en mí. Yo te pido ahora en el nombre de Jesús que el fruto de Dios crezca en mí y que se expanda, y que yo pueda compartir lo que yo recibí, porque lo que yo recibí tiene el poder en sí mismo de multiplicarse en el nombre de Jesús. El Evangelio tiene poder. El Evangelio no es algo estático, no es algo sin movimiento. Mire, yo tengo más de 40 y pico de años del Evangelio. Yo pudiera estar, mire que ya tengo tantos años, ya me pudiera sentar y que no, ya yo he vivido mucho, he hecho mucho. Mire, yo le digo algo. Cuando yo me convertí y yo entregué a Cristo en mi corazón, yo predicaba todos los domingos. Yo salía a predicar todos los domingos. Yo salía a predicar en las tardes. Yo tenía un fuego, yo iba a los hospitales solo. Yo me llevaba una guitarra y no sabía cantar. Imagínense yo cantando. Yo no sé si se sanaban porque yo le cantaba en el tono incorrecto, pero yo sé que la gente se sanaba y recibía a Cristo en su corazón. Me decía, lo voy a recibir para que te deje de cantar. Yo no sé qué era lo que pasaba, pero la gente se convertía. Yeah, I don't know. Yo me sabía 3 tonos: do, re, mi, fa, sol, no sé. Y yo iba a las habitaciones y dice, ¿quiere que le cante, Señor? Y mire, cuando le cantaba dos estrofas, dice, no, yo quiero recibir a Cristo ahora para que yo me fuera de una vez, porque mire, yo cantando no podía. Pero, ¿qué le estoy diciendo, hermanos, amados de mi corazón? ¿Qué le estoy diciendo, mis amados? Yo no puedo estar aquí en este púlpito si yo no tengo pasión por Dios. Mire, yo mejor no predico, yo mejor me siento y oigo a otro que me predique. Pero yo estoy bajo la expectativa más grande en mi vida. Debía de ser lo contrario. Debía de ser que cuando yo me convertí al principio estaba en el fuego, estaba en el primer amor. Mire, ahora que yo estoy a la expectativa, yo sé que Dios va a hacer algo poderoso sobre esta ciudad. Yo sé que Dios va a hacer algo con nosotros como iglesia. Prepárate, haz que el fruto crezca en ti. Dile, Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de tu fuego. Dame pasión para orar, dame pasión para venir a la casa de Dios, dame pasión para escuchar y recibir tu palabra. Dame pasión para estudiarla, para leerla. Espíritu Santo, despiértame, porque vienen cosas poderosas sobre la tierra y vienen cosas poderosas sobre nosotros como casa espiritual. En el nombre de Jesús. Dije, en el nombre de Jesús viene. Todos los días reuniéndome con pastores, estratégicamente. Entre ayer y hoy, más de dos ciudades específicas, donde una pequeña ciudad tiene 200 iglesias hispanas. Y me reuní con un grupo de allí y dijeron, queremos reunir a todos los pastores de allí porque queremos todos entrar en este movimiento. Vamos a ensamblar el hijo corporativo en esta ciudad. Hoy estuve hablando con el grupo de las iglesias de Passaic, también de otras ciudades aquí de New Jersey. Dios está abriendo puertas. El martes voy a hablar con alguien que es un americano que tiene una influencia en toda la nación. Yo digo, Señor, yo soy un muchacho demandado, pero yo estoy a la expectativa porque algo grande Dios va a hacer. O Dios no existe o yo soy un incrédulo, pero yo no voy a negar a Dios y no voy a decir que no voy a ser incrédulo. Voy a creerle a Dios. Si Dios nos dio el dinero, si Dios nos dio la fecha, si Dios nos dio algo que era un sueño, ¿cómo Dios no también nos dará juntamente con eso todas las cosas? Prepárate, iglesia, porque viene un fuego, viene una gracia. Yo no sé si tú lo puedes percibir, pero el domingo yo pude percibir algo poderoso en la adoración. Es cada domingo algo nuevo yo puedo percibir y sentir. Dios está haciendo algo poderoso en medio nuestro. No te quede indiferente. Métete.
Porque mire lo que dice acá. Ay, Señor, me voy a quedar ahí en el verso 6, pero mire, voy a terminar ahí. Porque mire cómo dice. Y luego vamos a orar. Esta parte es muy importante, pongan la atención. Dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. ¿Y el fruto qué dice? Crece. ¿Y dónde crece? En nosotros. Desde el día que oísteis, ¿y qué? ¿Puede leerlo conmigo? ¿Y qué? Y conociste la gracia en verdad. Ahora, déjeme pararme acá, porque ¿qué era el gnosticismo? Era alcanzar la salvación por un conocimiento. Y Pablo comienza a atacar eso. Dice, no. El conocimiento, lo que conociste fue la gracia de Dios. Lo que conociste, dice acá, es la gracia de Dios en verdad. No es un conocimiento a través de los ángeles. No es un conocimiento oculto. Es un conocimiento que yo recibí porque Dios me dio la gracia y abrió mis ojos para que yo pudiera entender. Ahora, esto es bien importante, porque él usa la palabra apignosko. A-P-I-G-N-O-S-K-O. Es la palabra en el griego. Ahora, miren lo que quiere decir eso. En varias traducciones dice, conociste la gracia de Dios, entendiste la gracia de Dios, comprendiste la gracia de Dios, llegaste a conocer la gracia de Dios, reconociste, en otra traducción, la gracia de Dios. ¿Y qué implica eso? Demos unos minutos para terminar. Porque mire, esto es bien poderoso. Esto es una forma intensificada en aoristo activo indicativo en el griego, del término griego apignosko. ¿Tú sabes lo que implica eso? Es conocer plenamente a Dios por medio de una experiencia. En otras palabras, yo no puedo decir a Dios si no he experimentado lo que Dios dice que yo debo de experimentar. Tú puedes tener el intelecto. O sea, cuando la gente dice, yo conozco la Biblia, entonces a contarlo con la gente, pero vive una vida desastrosa, diabólica. Usted no conoce a Dios, porque el conocer a Dios en el contexto griego y la palabra que usa era un conocimiento que era pleno. Porque ellos hablan de la plenitud ahorita, y tú vas a ver que Cristo es la preeminencia, por eso tienen la plenitud de Dios. Ellos estaban hablando de un conocimiento que era un conocimiento que ellos no habían experimentado, los gnósticos. Pero nosotros, los que hemos recibido a Cristo, el conocimiento debe de causar algo que tú experimentes en tu vida. Cuando el conocimiento no hace y no tiene una acción donde tú puedas experimentar lo que tú sabes, entonces hay algo que se debe de hacer en el nombre de Jesús en nuestras vidas. Por eso la iglesia, a través de las edades, a través de los siglos, la gente tenía conocimiento de Dios, pero no experimentaba a Dios. Así que en otras palabras, es una combinación del conocimiento griego y de la mentalidad hebrea. Estaban conjuntas en esas dos palabras, porque el conocimiento me debe llegar a mí a experimentar lo que conozco. Si tú conoces a Dios, si tú tienes una relación con el Espíritu Santo, wow, es tiempo de que nosotros comencemos a fortalecernos en el poder de su fuerza y a permitirle al Espíritu Santo de Dios que traiga la realidad de lo que hemos recibido en la persona de Cristo. Lo que Dios va a hacer en estos últimos días no es a derramar más de su Espíritu, porque ya lo derramó hace 2000 años atrás. Él lo que va a hacer es que va a incrementar lo que ya tú recibiste y lo que ya Él derramó, para que tú puedas experimentar lo que tú debes de experimentar como resultado de lo que tú conoces y de lo que tú has recibido por la gracia de Dios que fue hablado en verdad a tu vida y a mi vida, en el nombre de Jesús.
Podemos orar. Podemos decirle a Dios, aquí estamos, se puede poner de pie conmigo. Wow, ¿cuánto pueden dar gracias a Dios por su palabra? ¿Cuánto pueden decir, Señor, yo quiero recibir? Yo quiero recibir ese conocimiento pleno. Yo quiero entender lo que tú has derramado y lo que tú has hecho en la persona de Cristo Jesús en mi vida. Oh, Dios mío, gracias. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Dios tiene una gracia en nosotros. Una gracia que Él puede hacer que todo lo que nosotros somos, en Él lo podemos experimentar. Levante sus manos al cielo. Aquellos que no están conectados, los hermanos del North Bergen, por favor, conéctense ahora con nosotros en esta oración. Están en diferentes localidades. Hay un grupo lindo en otras localidades, lejos de aquí, a 1 hora, 2 horas de acá. Pero estamos aquí junto con nuestros hermanos. Vamos a decirle, Señor, aquí estamos. Que no nos perdamos, que no nos dejemos confundir en los últimos días. Que nuestra vida no sea engañada. Que no nos salgamos de la centralidad y de la plenitud del conocimiento de Dios en la persona de Cristo. Que no quitemos nuestros ojos de ese conocimiento pleno que viene por la gracia que hemos recibido en la fe del Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy delante de tu presencia en esta hora. Padre, yo vengo delante de ti juntamente con mis hermanos. Nosotros venimos en el nombre de Jesús y nos presentamos delante de tu presencia. Venimos delante de ti porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor. Y gracias, papá, porque tú has puesto sistemas que nos inquietan cuando queremos salirnos del camino. Aún el carro nos avisa cuando estamos pisando las rayas, Padre, para que podamos caminar en esa centralidad. Yo te pido en el nombre de Jesús que no volvamos nuestros ojos y lo quitemos de la realidad de lo que Cristo es para nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Es en Cristo Jesús, en esa unión eterna, donde nosotros hemos recibido el Evangelio y donde hemos recibido la gracia para caminar en este tiempo. Venga tu reino, hágase tu voluntad en nuestras vidas. Venga el reino de Dios sobre nosotros. Ahora, en el nombre de Jesús, yo te pido, Dios mío, que lo que nosotros recibimos un día sea activado. Si está muerto, si está apagado, porque lo de Dios no muere en nosotros. Si está apagado, si no hemos descuidado, Dios mío, despierta, como decía Pablo, despierta y activa el don de Dios que está en ti, Timoteo, cuando él escribía. Ay, pon fuego en nuestras vidas, Espíritu Santo, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. En el nombre de Jesús, esta generación necesita creyentes que caminen bajo la gloria y bajo el poder de la gracia de Dios. Que el Evangelio y que ese conocimiento pleno en nosotros no sea un conocimiento intelectual, sino que sea un conocimiento vivido y experimentado. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro ahora para que todo lo que tú nos has declarado, todo lo que tú has descargado en nosotros por la persona del Espíritu y por Cristo en la cruz del Calvario, ahora yo te pido que despierte en nosotros esa realidad y que podamos vivir, Señor, con pasión. Que vivamos, Señor, no como creyentes que estamos simplemente por un compromiso, apagados, indiferentes. Señor, yo oro en el nombre de Jesús que esta congregación, Padre, todo el que entre por este lugar sea arropado con tu presencia.
sea arropado, Padre. Todo el que entre por las puertas de esta casa, todo lo que entren por la puerta allá en North Bergen, Padre, que tu espíritu sea como un imán que atraiga las vidas a tu reino. Y que todo el que entre sea transformado y pueda experimentar la vida de Dios. Y que la gracia del Padre, la gracia del Hijo, la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas pueda ser vista y manifestada en el nombre de Jesús. Yo te bendigo en este día. Declaro el reino de Dios. Tomaste la mejor parte en el día de hoy. Viniste a la casa de Dios a recibir la gracia que te madura, la gracia que hace que haya fruto. Y no solamente que haga fruto, sino que el fruto crezca. Yo declaro que el fruto de Dios en nosotros, ese fruto, el amor, ese fruto de justicia crecerá en nosotros y continuará creciendo en el nombre de Jesús. Yo te pido que ninguno de los hijos que tú nos has dado sea engañado en los últimos días, que sus ojos, sus oídos sean guardados, Señor, de la filosofía de este mundo, que puedan ser guardados nuestros niños, los más pequeños, Señor, cuando vayan a las escuelas, que no sean engañados, que sean guardados sus mentes. En el nombre de Jesús, sean guardados para la gloria y la honra de tu nombre. Le puedo dar gracias a Dios en este momento y darle gracias a Dios. Toma un minuto mientras nos despedimos de aquellos que están en YouTube, pero aquellos que están conectados en North Bergen, quédese ahí porque tenemos unos anuncios y queremos en el nombre de Jesús en el día de hoy dar este tiempo a la pastora en el nombre de Jesús. Gracia y paz. Denle un aplauso fuerte al Señor.